Tu subconsciente ya estaba funcionando con todas sus capacidades desde la etapa de tu gestación. Desde entonces y hasta ahora ha estado funcionando las 24 horas de cada día de tu vida y ha registrado prácticamente todas las experiencias y vivencias significativas que has tenido. En este audio te hablaré con detalle de estas 3 características del funcionamiento del subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Voy a explicarte las características número 2, 3 y 4 del funcionamiento del subconsciente. Característica número 2, el subconsciente no requiere desarrollo y ya está funcionando con todas sus capacidades desde la gestación y a lo largo de los primeros meses y años de vida. La característica número 3, que el subconsciente funciona las 24 horas de cada día de nuestra vida. Y la característica 4, que el subconsciente tiene registro permanente y prácticamente todo lo que experimentamos, vivimos, todos esos sucesos significativos de nuestra vida se quedan ahí archivados, guardados y teniendo una influencia a lo largo de toda nuestra vida. Para explicarte estas 3 características, voy a utilizar el contraste con la mente consciente. Como ya mencioné en el audio 0004, estamos muy habituados a funcionar con nuestra mente consciente desde nuestra infancia y a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, tenemos más claridad, al menos de manera general, de cómo funciona la mente consciente. Entonces, nos puede servir de manera muy útil comparar el funcionamiento del subconsciente en algunas de sus características con el funcionamiento de la mente consciente. Subconsciente versus consciente nos permite entender mejor esas características del subconsciente que son tan diferentes de nuestra mente consciente. Bien, vamos a comenzar con la característica número 2 del funcionamiento del subconsciente. El subconsciente no requiere desarrollo, por lo tanto está funcionando ya con todas sus capacidades desde nuestra gestación y a lo largo de todos nuestros primeros meses y años de vida. Comencemos con la mente consciente. ¿Qué pasa con la mente consciente a lo largo de todos esos momentos, a lo largo de ese periodo de nuestros primeros años de vida? Bueno, eso es muy obvio, que durante la gestación no existe prácticamente mente consciente en un bebé, en una bebé. A lo largo de todo el proceso de esos aproximadamente 9 meses, no existen capacidades conscientes en un bebé, en una bebé dentro del vientre materno. Una vez que la bebé nace, podemos nosotros verlo en bebés recién nacidas, y podemos corroborar que no tienen la capacidad de razonar, de pensar, de comunicarse, de identificar información, de comprender el lenguaje de manera consciente. Así que es muy obvio que un bebé todavía no tiene desarrollo consciente en los primeros meses de vida. Conforme ese bebé va creciendo y se va convirtiendo en un niño, una niña de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, vamos viendo cómo va evolucionando su mente consciente. Poco a poco va adquiriendo el lenguaje, va adquiriendo el conocimiento del mundo que los rodea. Es muy interesante ver crecer a los niños, a las niñas, porque como van descubriendo el mundo, todavía ignorando, desconociendo la mayor parte del funcionamiento de lo que les rodea, pues se van asombrando al momento en que van descubriéndolo, van interpretando de maneras muchas veces erróneas lo que les rodea, el mundo que les rodea, se equivocan al utilizar el lenguaje. ¿Y todo esto por qué? Porque su mente consciente se está apenas desarrollando, va adquiriendo paulatinamente capacidades como la capacidad de razonar, como la capacidad de comprender, de entender,
como la capacidad de comunicarse. Así que vamos viendo a lo largo del desarrollo de un niño, una niña en esos primeros años, cómo va pasando gradualmente, poco a poco, a un mayor dominio de su mente consciente. Cuando ya vemos a un niño de 6, 7, 8 años, ya su lenguaje está bastante desarrollado, ya puede comprender muchas cosas de manera bastante más amplia que un niño, una niña de edad inferior, de menor edad. Un niño, una niña de 6, 7, 8 años ya se puede comunicar mejor, ya puede expresar mejor sus ideas, ya puede identificar información, ya puede comparar, y todo eso pues se va nutriendo con los procesos educativos en la familia y principalmente en un sistema escolar donde está enfocado el sistema escolar en esos primeros años a ayudar a cada niño, a cada niña, para que vaya desarrollando esas capacidades conscientes gradualmente. Y todo esto va siendo paralelo al desarrollo, sobre todo a la madurez que se va dando en su cerebro y a las conexiones neuronales que se van dando y afianzando en su cerebro en esos primeros años de vida. Ya para cuando un niño ya tiene 9, 10 años o va entrando a la pubertad, por ahí entre los 10, 11, 12, 14 años, ya sus capacidades conscientes ya están más consolidadas, ya piensa de manera más clara, ya tiene más habilidades y capacidades conscientes que un niño o una niña de 5 o 6 años. Y continúa un poco más toda esa madurez del sistema nervioso y del cerebro. Y actualmente pues hay algunos estudios que confirman que algunas capacidades mentales conscientes, como capacidades que tienen que ver con la toma de decisiones, terminan de madurar poco después de los 20 años. Entonces, es claro y es muy evidente cómo se va dando el desarrollo consciente de un ser humano desde la etapa en que nace, del momento en que nace, hasta el momento en que ya va adquiriendo poco a poco y consolidando capacidades conscientes, y que es un proceso largo, es un proceso gradual, donde primero es lento en los primeros meses y digamos 1 año, 2 años, después hay un acelere, un desarrollo más rápido, por ahí los 3, 4, a los 7, 8 años, después ya vas siendo nuevamente lento pero constante y va llegando hacia un mayor desarrollo alrededor de los 20 años. Bueno, todo eso, todo el mundo lo hemos visto al ver niños y niñas creciendo en nuestro entorno, y podemos entender esta característica del funcionamiento de la mente consciente que tiene un desarrollo gradual a lo largo de muchos años. A diferencia de esto, la mente subconsciente no requiere de ningún desarrollo, no requiere ningún proceso de desarrollo. Desde las primeras etapas de la gestación de un ser humano, todas las capacidades subconscientes ya están funcionando en toda su capacidad. Ya las capacidades de un bebé desde la etapa de la gestación, las capacidades subconscientes ya están ahí activas, tal como funciona el subconsciente de una persona de 10 años o de 20 o de 30 o de 50. El subconsciente de un bebé, de una bebé, desde la etapa de la gestación ya está funcionando con todas esas capacidades. Y aquí empezamos a relacionar un poco con otras características del funcionamiento de la mente subconsciente, que al irlas entendiendo en esta relación, vamos comprendiendo mejor cada una de ellas. La característica número 3 del funcionamiento subconsciente, de que trabaja las 24 horas, entonces ya está sucediendo, ya está activa esa capacidad, esa característica, entonces quiere decir que desde la etapa de la gestación, ya el subconsciente de un bebé ya está funcionando con todas sus capacidades las 24 horas del día. La característica número 4 del registro permanente del subconsciente significa que desde la etapa de la gestación ya un bebé o una bebé, todo lo que está experimentando de manera significativa desde la etapa de la gestación y luego al momento en que nace, en sus primeros meses y años de vida, todo eso ya se está registrando de manera permanente en su subconsciente y va a quedar ahí registrado, teniendo una influencia el resto de su vida. La característica número 6
de que el subconsciente funciona en base principalmente a asociaciones y generalizaciones, también ya está funcionando desde la etapa de la gestación. Entonces habrá elementos, habrá sucesos, habrá información que puede entrar al subconsciente de un bebé, de una bebé desde el vientre materno y que ya genera asociaciones con emociones, con situaciones de vida. En el momento en que un bebé nace, es muy común que se lleguen a generar asociaciones muy fuertes en su subconsciente, de acuerdo a cómo fue el momento del nacimiento, ya sea en la parte fisiológica o en la parte emocional, y los primeros momentos que pasa ya fuera del vientre materno, todo lo que sucede en esas primeras horas, de manera, como son momentos muy intensos por la vivencia de un bebé, de una bebé, en ese momento se quedan registrados con mucha fuerza a nivel subconsciente y pueden generar desde ahí ya asociaciones muy fuertes que más adelante se generalizarán en conductas, comportamientos, emociones. Y conforme el bebé va creciendo en esos primeros meses, años de vida, va registrando experiencias que muchas de ellas suelen generar asociaciones que más adelante estarán activas a lo largo de su vida, asociaciones con su entorno, con los alimentos, con las personas, con su cuerpo, con sus emociones, con el clima, con objetos, etc. La característica número 8 del funcionamiento del subconsciente, que tiene la capacidad de funcionar como un imán, atrayendo, repeliendo, entonces ya desde la etapa de la gestación ya está activa esa capacidad de ese bebé, de esa bebé para atraer y repeler. Entonces ya empieza a activarse y de ahí empiezan a suceder acontecimientos que pueden darse durante la etapa de la gestación, una vez que esa bebé nace en los primeros meses y años de vida, ya tiene esa capacidad para atraer o repeler cosas, circunstancias, personas, de acuerdo a todo lo que ya está entrando al subconsciente, de acuerdo a lo que ya se está activando dentro del subconsciente. Por eso es que en los programas que yo imparto, en un programa que desarrollé para bebés desde la etapa de la gestación, uno de los énfasis muy importantes está en las emociones de la mamá, porque todas las emociones que predominan en una mujer embarazada durante la etapa del embarazo, todas esas emociones tienen un impacto muy fuerte en el bebé, en la bebé en gestación, y más adelante van a determinar mucho de su personalidad, de su carácter, de sus reacciones, de sus emociones. Pero no solamente las emociones de la mamá, sino también los pensamientos del papá y de la mamá tienen un impacto a nivel subconsciente. Pensamientos y emociones que tengan que ver con aceptación, indiferencia o rechazo. No es lo mismo un bebé, una bebé, que a lo largo de su gestación, de parte de su papá, su mamá, hubo pensamientos y emociones de aceptación, de amor. No es el mismo impacto que el de un bebé, una bebé, que durante su gestación, de parte del papá y la mamá, hubo pensamientos y emociones, por ejemplo, de indiferencia. O en un bebé, una bebé, que a lo largo de esos meses de la gestación ha habido pensamientos y emociones de parte del papá o de la mamá o de ambos de rechazo. Todo eso tiene un impacto porque la característica número 7 del subconsciente, de que el subconsciente de las personas está conectado con el de las personas que le rodean, entonces al estar conectado el subconsciente del papá, la mamá, con el de ese bebé, esa bebé, que ya tiene un subconsciente que ya está funcionando con todas sus capacidades, entonces esa conexión subconsciente, a través de esa conexión subconsciente ya está teniendo un impacto en ese bebé, en esa bebé, los pensamientos y las emociones del papá, de la mamá, y conectado con los otros elementos que ya acabo de citar, pues tendrán un efecto a lo largo de la vida de ese bebé, de esa bebé. En particular, emociones como la depresión, el estrés, el miedo, el odio, cuando una mujer embarazada experimenta esas emociones de manera repetitiva y de manera intensa, tiene un gran impacto en el bebé desde esa etapa de la gestación, por varias razones. En primer lugar, porque cada una de estas emociones va ligada a cambios bioquímicos que llegan a transmitirse por medio de sustancias químicas, por medio de la placenta y el cordón umbilical al cuerpo del bebé y finalmente a su sistema nervioso que se está desarrollando o a su cerebro, pero también a otro nivel, a nivel subconsciente, a nivel
que fluye desde el subconsciente de la mamá con sus pensamientos, sus emociones, sus creencias y de la misma manera de parte del papá. Y entonces todo eso impacta en el subconsciente de ese bebé, de esa bebé. Como ejemplo, te pongo el caso de Miriam. Miriam es una mujer que desde su infancia tuvo situaciones que le llevaron a tener muchos miedos y a llevar una carga de una tendencia muy fuerte a los miedos y las inseguridades. Cuando llega a convertirse en mamá, tiene a su primera hija y en su primer embarazo, Miriam experimentó mucho miedo. En este caso, incluso es bien interesante que yo he trabajado con muchas mamás que no solamente al tener un embarazo con mucho miedo e inseguridad, eso le generaron en esa bebé que creció como un niño o una niña con mucha tendencia a los miedos e inseguridades, sino que incluso es sorprendente que hasta llegan a repetirse el mismo tipo de miedos en ese niño o esa niña, en los miedos que tuvo la mamá durante ese embarazo. Por ejemplo, en el caso de Miriam, su hija mayor, conforme fue creciendo, iba manifestando mucho miedo a aspectos que tenían que ver como con robos a la familia, asaltos, agresiones de personas. Y lo que sucedió fue que Miriam me platicó que cuando estaba embarazada de esa primera hija, en ese momento su esposo trabajaba afuera y ella tuvo por ahí 2 incidentes. Uno cuando salió en una ocasión de compras y por ahí un sujeto la asaltó, la amenazó y le generó mucho miedo, más del que ya Miriam tenía por sus características de personalidad. Y también que en alguna ocasión, al parecer, algún sujeto había querido entrar a la casa a robar cuando Miriam estaba sola en la casa. Entonces, Miriam me platicó que durante todo ese embarazo ella vivió con muchos miedos en torno a situaciones de robo, de asalto y de ese tipo. Y entonces su niña, conforme fue creciendo, eran el tipo de miedos que más estaban presentándose, que siempre tenían miedo a que se metieran a robar a su casa, cuando salían fuera de la casa, siempre con un miedo a que tuvieran algún tipo de situación de agresividad como estas que Miriam había tenido cuando estaba embarazada. Entonces era muy impresionante cómo no solamente se estaban manifestando sus miedos que Miriam transmitió a su hija mayor durante la gestación de la pequeña, no solamente estaba ahí reflejado todo ese miedo, sino que incluso el tipo de miedo. Una vez que Miriam más adelante tuvo a su segunda niña, me contó que se había enfermado, estaba enferma, por ahí había tenido un problema de salud Miriam, y Miriam había estado padeciendo un miedo muy fuerte durante ese segundo embarazo, un miedo a morirse, porque pensaba que si ella moría, ¿quién se iba a encargar de cuidar a su hija, a la hija que ya tenía, a su hija mayor? Entonces me contó que había tenido mucho miedo a las enfermedades y a la muerte en su segundo embarazo. Y curiosamente, parecerían coincidencias, la segunda hija de Miriam fue creciendo con miedos muy extremos a las enfermedades, a las infecciones. Ya cuando llegó por ahí en la etapa de ser una niña ya mayor, de 9, 10, 11 años, cualquier sensación que experimentara en su cuerpo, en el estómago, en la cabeza, en alguna articulación, en alguna de sus extremidades, ya estaba pensando en enfermedades graves. Y bueno, como con todo esto de la tecnología ahora, esta niña de Miriam se ponía a buscar información luego sobre enfermedades asociadas con esas partes del cuerpo y ya estaba con el temor de que ya estaba padeciendo alguna enfermedad muy grave relacionada con alguna de las partes del cuerpo en las que experimentaba ya alguna sensación de pronto diferente, y también con mucho miedo a los microorganismos, a las infecciones, a las enfermedades. Entonces con conductas muy obsesivas en la limpieza, como por ejemplo lavarse una y otra vez las manos al grado de siempre traerlas muy resecas por tanto jabón y por tanto estarlas exponiendo al lavado continuo.
Y bueno, en el caso de las hijas de Miriam es impresionante cómo no solamente Miriam les transmitió toda esta tendencia a tener mucho miedo mientras estaban en el vientre materno, sino que incluso miedos muy específicos como los que Miriam experimentó en cada uno de los embarazos. Afortunadamente, cuando nosotros entendemos toda esta mecánica del subconsciente, sabemos que la característica número 1 del funcionamiento del subconsciente es que el subconsciente se puede reprogramar y con métodos bastante simples podemos nosotros hacer una reprogramación en casos como estos de las hijas de Miriam. Aquí también conectando con el tema 0002 sobre los 6 elementos para activar las capacidades del subconsciente. Recordarás que ahí hablé de los 6 elementos. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso de Miriam, lo que más hubo al experimentar miedos durante sus 2 embarazos fue precisamente emociones de miedos e inseguridad y repetición. En el caso de una mujer embarazada, estos 2 factores son los que pueden jugar un papel más importante. Las emociones, qué tipo de emociones, con qué intensidad las experimenta y con qué repetición. Esas 2 características de los 6 elementos para activar el funcionamiento del subconsciente cuando una mujer embarazada está experimentando depresión, odio, culpa, tristeza, dolor emocional, miedo durante la gestación. Entonces, cuanto mayor es la intensidad de esa emoción y cuanto mayor se repite esa emoción a lo largo de toda la gestación y de cada uno de esos bebés, esas bebés, más impacto tiene en el bebé, en la bebé. Por supuesto que una mujer embarazada que de repente se preocupa, de repente experimenta un poquito de miedo, un poco de ansiedad, un poco de estrés, pero que no es ni muy intenso ni muy frecuente, pues el impacto en el bebé, en la bebé en gestación será mínimo o nulo, pero aquí donde es muy importante entender este impacto es en casos en los que está predominando una emoción de este tipo y de manera intensa y de manera muy recurrente, muy repetitiva. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con esta característica número 2 de que el subconsciente ya está trabajando con todas sus funciones desde la gestación porque no requiere desarrollo. Ahora, comparando utilizando las 2 comparaciones de las que ya te hablé en el audio anterior, en el audio 0004, las 2 comparaciones que yo utilizo siempre, la de las 2 cabezas y la de el ejército del general. ¿Qué pasa con esta comparación de 2 cabezas durante la gestación? Bueno, si nosotros ilustráramos con esta comparación de las 2 cabezas desde la etapa de la gestación, ¿qué veríamos? Pues veríamos que un bebé desde la etapa de la gestación es como si de esas 2 cabezas, una, que es la cabeza consciente, no existe todavía. No hay cabeza consciente. Nada más habría una cabeza grande y bien formada, totalmente formada, que sería la cabeza subconsciente. Conforme va transcurriendo el tiempo, esa bebé nace y en el momento de nacer prácticamente todavía no existiría la cabeza consciente, solamente la cabeza subconsciente y esa siempre estaría ahí completamente ya formada. Y entonces, con lo que acabo de hablar de cómo la mente consciente se va desarrollando gradualmente, podríamos ver en esos primeros años de vida como si la cabecita consciente, muy poco a poco, en los primeros 2 años casi no crece, sería casi como la cabeza de un alfiler, pero ya por ahí hacia el año 3, 4, 5, 6, empezaríamos a ver cómo va creciendo más rápido en esa etapa, y ya hacia cuando ese niño, esa niña tiene 6, 7, 8 años, ya casi está del tamaño normal y máximo que va a alcanzar, pero todavía de los 7, 8, 9 años sigue creciendo un poquito, ya es mucho menos, ya está casi conformada y por ahí veríamos que sigue creciendo poquito, ya muy poquito y acaba de tener ya su tamaño normal hacia los 20 años. Mientras que en todo ese periodo de tiempo, desde la gestación, la otra cabeza, la cabeza subconsciente, ya estuvo ahí siempre, desde el inicio de la gestación, siempre estuvo ahí presente, siempre estuvo ya del tamaño que va a tener el resto de su vida, con todas las funciones que va a tener toda su vida. De esa manera podríamos ver lo que pasaría con las 2 cabezas en esta comparación de la cabeza consciente y la cabeza subconsciente.
Si nos vamos a la comparación del ejército y el general, entonces veríamos un ejército formado ya con todas sus capacidades, con todo su armamento, ahí que representa el subconsciente de ese bebé, de esa bebé desde la etapa de la gestación, pero diríamos, ¿y el general? ¿Dónde está el general? No, pues no hay general. No existe el general. El ejército ya está ahí, ya está listo para recibir órdenes, ya está listo para recibir información, para poner a trabajar todo su potencial, pero todavía no hay quien le dé órdenes a ese ejército. No existe el general, ¿sí? Entonces ese ejército ya está ahí formado, que representa el subconsciente de ese bebé, de esa bebé, desde la etapa de la gestación. Y entonces, a lo largo de toda la gestación, sigue ahí está todavía. Ese ejército está ahí, listo para actuar, pero no hay quien le dé órdenes, no hay un general. Cuando nace el bebé, la bebé, entonces, todavía no hay general. A los 2, 3 años, podríamos representar que hay un pequeño general, una pequeña generala, y chiquitito, pequeñito, que llega, pero todavía no sabe darle órdenes a su ejército. Y ya para los 5, 6, 7 años ya creció un poquito ese pequeño general, esa pequeña generalita, y todavía no tiene la capacidad, el entendimiento para darle órdenes a todo ese ejército. Ya para los 11, 12, 13 años se supone que el general ya más o menos podría darle órdenes a su ejército, ya está el general ahí grandecito, grandecita, pero el subconsciente, que es todo ese ejército, sigue ahí listo para la acción, listo para que le den órdenes, y ya por allá a los 20 años podríamos decir que ya está el general ya con la capacidad de asumir el control y la dirección de su ejército. Desgraciadamente, como el resto de la vida, si ese general, esa generala, hablando de que los seres humanos llegamos a la vida, nadie nos explica nada del subconsciente, nadie nos dice cómo funciona, nadie nos dice que está ahí y que podemos aprovechar sus capacidades, entonces en la mayoría de los seres humanos es como que podríamos comparar que es como si ya habiendo un general que podría comandar a todo su ejército, ese general nunca asume su responsabilidad y su capacidad de dirigir a su ejército, porque nadie le explicó que ahí hay un ejército listo para actuar. Entonces, muchas personas pasan por toda la vida, van a la edad adulta, llevan una vida de muchas décadas, mueren y nunca asumieron el control, la responsabilidad, la dirección de su ejército subconsciente. Pero bueno, esas serían las comparaciones de esta etapa, desde la etapa de la gestación, de cómo ya está presente ahí la mente subconsciente con todo su potencial y todas sus capacidades. Ahora, en esa etapa de la gestación, cuando yo les pregunto a las personas en un curso, en un programa, en un taller, en una conferencia, ya está ahí el ejército listo. Si no hay general durante la etapa de la gestación, pero ya hay un ejército listo para ser comandado, ¿quién debería, de manera natural, de asumir la dirección de ese ejército? Pues de manera natural, quien debería asumir temporalmente durante toda esa etapa en que no hay general, ¿quién debería asumir esa dirección? Pues sería el general del papá o el general de la mamá. Es decir, si el bebé en la etapa de la gestación ya tiene todo un ejército que puede recibir indicaciones, entonces, como no tiene todavía su general propio, el general del papá y de la mamá puede asumir esa dirección temporalmente, y entonces un papá o una mamá que entiende la mecánica del subconsciente, que sabe cómo se programa, cómo se reprograma, y que sabe que ya está actuando el subconsciente de un bebé desde la etapa de la gestación, pero que el bebé todavía no tiene la capacidad de programar su propio subconsciente, de dirigir su propio subconsciente, entonces ese papá, esa mamá, puede, con métodos muy simples, basados en el funcionamiento del subconsciente, puede ya empezar a darle indicaciones, a darle toda una serie de contenidos, de información útil a ese ejército de ese bebé, de esa bebé, para que se active su potencial desde ese momento y a lo largo de toda la infancia. Entonces, mientras se va desarrollando el general, la mente consciente de ese niño o esa niña, el papá, la mamá, si ese papá o esa mamá conoce el funcionamiento del subconsciente y asume esa responsabilidad de manera muy práctica, con métodos simples, prácticos, sencillos, efectivos, puede darle toda una serie de información,
de dirección a ese ejército de su hijo, de su hija, que va a ser vital a lo largo de toda su vida. Y entonces, como papás, como mamás, tenemos la capacidad de influir positivamente en nuestros hijos en muchos aspectos, como su salud, como sus capacidades de aprendizaje, como sus habilidades, como sus emociones, como sus capacidades para relacionarse, como en muchos aspectos podemos influir positivamente desde la gestación y durante los primeros años de vida, gracias a que el subconsciente ya está actuando, y entonces nosotros como papás, como mamás, estaríamos poniendo a nuestra mente consciente, temporalmente, al mando de ese ejército del subconsciente de esa bebé durante todos esos primeros años de vida. Así que, bueno, pues ahí está esta segunda característica número 2 del funcionamiento del subconsciente de un ser humano que no requiere desarrollo y por lo tanto ya está actuando con todas sus capacidades desde la etapa de la gestación y una vez que nace ese niño, esa niña, a lo largo de sus primeros meses y de todos sus primeros años. Vamos a la característica número 3 del funcionamiento del subconsciente, que es que el subconsciente funciona permanentemente las 24 horas del día, de cada día de nuestra vida, nunca descansa, nunca se interrumpen sus funciones y está ahí trabajando, funcionando las 24 horas del día. Primero veamos qué sucede con la mente consciente en un periodo de 24 horas. Tú como joven, como adulto, si observaras qué pasa con tu mente consciente a lo largo de un periodo de 24 horas, pues bueno, hay un periodo en el que tu mente consciente está prácticamente como desconectada. Cuando estás dormido, dormida, es como si hubiera un interruptor donde se desconecta tu mente consciente, todas tus capacidades conscientes en ese momento están desconectadas. En el momento en que una persona está dormida, no tiene en ese momento su capacidad consciente de razonar, de comparar, de decidir, de seleccionar información, de leer, de comunicarse, etc. Entonces, todas las capacidades conscientes se desconectan durante el periodo de sueño. Entonces, eso es lo que podemos ver en esa parte. Hay otros momentos del día donde la persona está despierta, pero está somnolienta, con algo de sueño, quizás con aburrimiento, y entonces, en ese momento, puede ser cuando una persona está escuchando una conferencia, pero se está quedando dormida, está aburrida, o una persona está en una reunión o en una clase en la universidad y la clase es monótona, la voz del maestro, del expositor, es monótona, o la persona tiene sueño, anda cansada, y entonces está en un estado de somnolencia donde no está dormido, pero tampoco está despierto completamente, no están activas todas sus capacidades conscientes. Entonces, digamos que ahí su mente consciente está parcialmente funcionando. Hay otros momentos muy específicos donde la mente consciente está totalmente desconectada. Por ejemplo, cuando una persona se desmaya, cuando una persona está bajo anestesia general, o cuando una persona está en estado de coma. En todas esas circunstancias, la mente consciente está totalmente desconectada. No hay funcionamiento de la mente consciente. Por contraste, la mente subconsciente no puede dejar de funcionar. Está funcionando las 24 horas del día, de cada día, a lo largo de toda nuestra vida. Cuando estamos dormidos, nuestra mente consciente está totalmente activa, con todas sus funciones. Cuando si una persona se desmaya, su mente subconsciente sigue trabajando con todas sus funciones. Si una persona está en una operación y está bajo el efecto de una anestesia general, su mente subconsciente sigue funcionando con todas sus capacidades y o al menos con la mayoría, ya hablaré de esto en otros casos y ejemplos. Y si una persona está en estado de coma, también su mente subconsciente sigue trabajando mientras la persona está desconectada a nivel consciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos o contrastamos o conectamos con otras capacidades de la mente subconsciente, por ejemplo, el registro permanente. Entonces, una persona también, mientras duerme, puede ahí en los sueños pueden surgir
imágenes, emociones que tienen que ver con recuerdos archivados en el subconsciente días antes, semanas antes o incluso años o décadas antes. Entonces ahí está la conexión entre el registro permanente, entre esa característica del subconsciente y el hecho de que trabaja las 24 horas, que mientras la persona duerme pueden estar ahí apareciendo en sus sueños contenidos de experiencias, vivencias que sucedieron en algún momento de su vida y que puede ser de muchos años o incluso décadas atrás, gracias a que están ahí registrados de manera permanente. Bien, si nosotros viéramos este funcionamiento de las 24 horas desde la óptica de comparar a la mente consciente y subconsciente con las dos cabezas, ¿qué veríamos? Pues veríamos, por un lado, una cabeza que de pronto está como sobre una almohada, totalmente dormida durante muchas horas, despierta. Hay momentos en que esa cabeza está somnolienta, está como que cabecea, se mueve, como que se quiere caer porque trae sueño. Hay momentos en los que está totalmente activa, totalmente despierta y si viéramos una situación de una persona que se desmaya, pues sería como que esa cabeza está totalmente desconectada, ida, y así veríamos cómo va variando esa cabeza a la que podemos asociar, que es la cabeza de la mente consciente. Pero la otra cabeza, ¿qué pasaría con la otra cabeza? Pues que la otra cabeza a las 12 de la noche está totalmente activa, despierta, a la 1 de la mañana está totalmente activa y despierta, a las 3 de la mañana está totalmente activa y despierta, a las 8 de la mañana está totalmente activa y despierta, a las 3 de la tarde está totalmente activa y despierta, la veríamos a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, y así un día y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y la cabeza subconsciente siempre la veríamos despierta, activa, totalmente lista ahí para estar funcionando con todas sus capacidades. Eso es lo que veríamos si comparáramos con las dos cabezas. Ahora, si usamos la comparación del ejército y el general, ¿qué veríamos? Pues que el ejército está ahí, formadito, listo para ejecutar sus funciones o actuando en sus funciones en una parte del ejército, en ciertos funcionando de cierta manera, otra parte del ejército actuando en otras funciones, pero todo el ejército las 24 horas del día estaría despierto, activo, funcionando, recibiendo información, actuando en base a lo que tiene, a las indicaciones que tiene. Es un ejército que no descansa, nunca descansa, siempre está activo, siempre está funcionando. Y veríamos al general, que representa a la mente consciente. El general veríamos que, el general o la generala, veríamos que durante un periodo de tiempo está dormido, dormida, en algunos otros momentos está somnoliento, somnolienta, despierto, despierta, en otros momentos está totalmente activo, activa. Veríamos toda esa variación en el general, que en este caso representa la mente consciente, que es lo que vemos en una persona comúnmente, pero el subconsciente, todo el ejército estaría ahí siempre activo, despierto y funcionando. Eso es lo que veríamos en esta comparación del ejército y el general. Esta capacidad del subconsciente es extraordinaria porque cuando nosotros conocemos la mecánica del subconsciente y conocemos métodos simples, básicos, efectivos para aprovechar este potencial, quiere decir que con algunos métodos podemos nosotros aprovechar estas capacidades las 24 horas del día. Las 24 horas del día podemos aprovechar esta capacidad del subconsciente. En el año 2017, una de las investigaciones que llevé a cabo fue sobre el estrés. Ya tenía yo, pues, muchos años trabajando con el subconsciente y comencé en forma a investigar todo el funcionamiento del subconsciente en 1993. Entonces, para el año 2017, pues ya tenía 24 años yo trabajando con el subconsciente, ya tenía muy, muy claro todo el funcionamiento del subconsciente, ya había desarrollado varios métodos muy simples, muy efectivos, ya había trabajado con una gran cantidad de áreas, ya había trabajado con miles de personas en muchas áreas, y decidí hacer una investigación en el área del estrés, porque yo estaba seguro que podía ajustar, aplicar alguno de los métodos para generar un cambio radical en la respuesta de estrés en cualquier persona. Como yo ya había utilizado un método que es en base a audios, en base a grabaciones, con afirmaciones, por si tú conoces de las afirmaciones, y con un método que yo desarrollé que le llamé mega oraciones científicas, que quizás hayas escuchado de las oraciones científicas.
Yo a partir del método de las oraciones científicas, que ya por ahí en algún momento iré mencionando, que lo vi por primera vez en 1994 mencionado en un libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Yo hice varias investigaciones para perfeccionar ese método, de ahí desarrollé lo que es un método que le llamé las oraciones científicas estructuradas, y de ahí desarrollé lo que le llamé las mega oraciones científicas, que son oraciones muy largas, con una gran cantidad de afirmaciones, pero elegidas, redactadas de manera muy, muy precisa para generar un cambio o un efecto en el subconsciente. En el año 2017, como yo ya había utilizado estos métodos para generar cambios en varios aspectos en muchas personas durante las décadas anteriores, yo sabía que la respuesta de estrés tiene que ver con cambios a nivel fisiológico que impactan en muchas partes del funcionamiento del cuerpo, con cambios a nivel mental que impactan las capacidades mentales e intelectuales de una persona, y con cambios a nivel emocional. Y como yo ya había probado que las mega oraciones científicas son muy efectivas para generar cambios en aspectos fisiológicos, mentales y emocionales, entonces yo consideré que podía desarrollar y ajustar este método para modificar radicalmente la respuesta de estrés en cualquier persona, de tal manera que se eliminaran las respuestas y reacciones inadecuadas, dañinas, inefectivas, en estas tres áreas, fisiológica, mental y emocional. Y entonces, con un grupo bastante grande de personas, hice la investigación y desarrollé este método, lo ajusté para reprogramar toda la reacción de estrés. Les proporcioné un audio que estaba dirigido a reprogramar todos esos aspectos fisiológicos, mentales y emocionales. Y mi indicación para poder verificar los resultados era que por lo menos lo escucharan 14 horas al día. Cuando hablo de escuchar, no es que tenían que poner atención, simplemente el audio tenía que estar cerca de ellos o de ellas, en un volumen muy bajito, con algún aparato de sonido, una grabadora digital o cualquier otro aparato, a un volumen muy bajito, principalmente aprovechando todas las horas de sueño, pero también escuchándolo o teniéndolo cerca mientras trabajaban, mientras conducían, mientras hacían deporte, etc. Incluso les sugerí que podrían traer un audífono pequeño en un oído donde estuviera reproduciéndose, conectado a algún aparato electrónico, donde se pudiera reproducir ese audio, para de esa manera tener más efecto. Y la mayoría de las personas que participaron en esa investigación sí estuvieron utilizando esos audios por lo menos las 14 horas que yo les indiqué, y hubo incluso personas que lo utilizaban las 24 horas del día. Y los resultados fueron muy contundentes, porque en un periodo promedio de entre 2 a 3 meses, prácticamente todas las personas que usaron bien el método vieron un cambio radical en su respuesta de estrés. Prácticamente desapareció, si no al 100%, en muchos casos sí al 100%, en otros casos podríamos decir que desapareció al 95%, toda la respuesta de estrés a los tres niveles, fisiológico, mental y emocional. Y aquí que aprovechamos la capacidad del subconsciente de que trabaja las 24 horas del día. Y este método, como está basado en afirmaciones grabadas, básicamente lo que utiliza este método de los 6 elementos activadores del subconsciente son las palabras y la repetición. Es un método basado en palabras, donde lo importante es mucha repetición, y por eso la indicación de que utilizaran esos audios por lo menos 14 horas al día, y dentro de esas 14 horas pues incluía el horario de sueño más otras horas, pero podía utilizarse las 24 horas del día gracias a esta capacidad del subconsciente. Y aquí pues este efecto, este resultado está relacionado con la capacidad, con la característica número 5 del funcionamiento del subconsciente, que es el control. El control del subconsciente, que el subconsciente controla aspectos emocionales, prácticamente todas las emociones, y tiene control sobre el flujo de pensamientos a nivel consciente, y tiene control o influencia significativa de control sobre aspectos fisiológicos del cuerpo. También utilizamos y aprovechamos la característica número 1 del subconsciente, de que el subconsciente se puede reprogramar. Se puede reprogramar
hasta en cuestiones que podría parecer que son aspectos, por ejemplo, en el cuerpo humano, que son aspectos que ya vienen determinados por cuestiones biológicas y evolutivas, como es la respuesta de estrés, que tiene que ver con raíces biológicas y evolutivas y que viene en las regiones del cuerpo humano desde hace millones de años, pero que a través de su consciente podemos tener una influencia y modificar ahí radicalmente. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la característica número 3 del funcionamiento del subconsciente, de que el subconsciente funciona las 24 horas del día. Vamos a la característica número 4. El subconsciente tiene registro permanente. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todas las vivencias, experiencias significativas a lo largo de nuestra vida se guardan en el subconsciente, se quedan ahí, y al combinarse esta característica con otras características del subconsciente, pues todo eso que queda ahí registrado tiene un efecto en nuestra personalidad, en nuestras emociones, en nuestras reacciones, en comportamientos, en conductas, en hábitos, en respuestas fisiológicas, etcétera, a lo largo prácticamente de toda nuestra vida. Vamos otra vez a empezar por ver qué pasa con la mente consciente. La mente consciente, ¿cómo es que registra? ¿Qué tanto registra y qué tanto se queda registrado en la mente consciente? Bueno, pues tú me has escuchado que ya en algunos de los audios y los contenidos, el énfasis que estoy haciendo en que más del 99% de todo lo que sucede dentro del ser humano sucede a nivel subconsciente, y por lo tanto menos de un 1% se da a nivel consciente. Si nos vamos a el registro de información, solo pensando en lo que la mente consciente registra, es muy evidente que a nivel consciente no tenemos la capacidad de recordar ni siquiera el 1% de todo lo que ha entrado a la mente consciente a lo largo de toda nuestra vida. Si te pones a pensarlo es muy, muy obvio, ¿no? A ver, ¿cuánto de todo lo que ha entrado a tu mente consciente puedes recordar? ¿Cuánto podemos recordar de todo lo que ha entrado a nuestra mente consciente? Ni siquiera el 1%. Es una parte minúscula la que mantenemos a nivel consciente de todo lo que va entrando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si pensamos en cuánto hemos leído a lo largo de toda nuestra vida, desde que comenzó nuestro proceso educativo y aprendimos a leer, y a la edad que tenemos actualmente, cuánto hemos leído desde periódicos, revistas, libros, y más adelante en sitios de internet, toda información escrita, cuánto hemos leído a lo largo de toda una vida, y de eso cuánto recordamos. Por supuesto que tenemos gran capacidad para recordar, y recordamos mucho, sobre todo información que es significativa de acuerdo a nuestra ocupación, a nuestra profesión o a otros datos, pero es obvio que la mayor parte de toda la información que ha entrado a nuestra mente consciente por medio de la lectura la hemos olvidado, ¿sí? Es muy poco lo que podemos recordar. Si pensamos en todo lo que hemos, por ejemplo, todo lo que hemos escuchado a través de conversaciones, toda nuestra vida, todo lo que hemos escuchado en conversaciones principalmente con personas de la familia, con amistades, con compañeros primero de estudios, de trabajo, conocidos, conversaciones en las que hemos participado a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuánta información? Imagínate cuánta información entró a nuestra mente consciente en todos esos momentos, y de todo esto, toda esa información, y más adelante, ya con la tecnología, quizás documentales, en los últimos años, podcasts y todo lo que ahora, gracias a la tecnología, podemos escuchar continuamente, de toda esa información que ha entrado en nuestra mente consciente durante años, pues es mínima la cantidad que podemos recordar conscientemente. Si nos vamos, por ejemplo, donde ha habido una mezcla entre cuestiones visuales y auditivas, por ejemplo, películas, por ejemplo, ya en los últimos años, series que se pueden ver a través de plataformas en internet. Entonces, ¿cuánto hemos visto? Y de todo eso, de todas esas películas y series que hemos visto a lo largo de años y años, ¿cuánto recordamos? ¿Cuánta información recordamos a nivel consciente? ¿Qué fragmentos podemos recordar? Y pues es claro que es muy poco lo que a nivel consciente recordamos. Entonces, es obvio
que la mente consciente tiene una capacidad para recordar que está muy limitada, dada la cantidad tan grande de información, que incluso pues en la actualidad es muchísima más la información que entra continuamente a la mente de una persona, es muchísimo más información que la que entraba hace 20, 30, 40, 50 años, debido a todo el crecimiento, la expansión y el desarrollo de la tecnología, que ahora tenemos una cantidad impresionante de información a nuestro alcance a través de los teléfonos inteligentes y a través de aplicaciones, a través de sitios en internet, a través de muchas plataformas y redes sociales. Entonces, es impresionante la cantidad de información que puede entrar a lo largo de la vida de un ser humano a la mente consciente, pero de todo eso es mínima la cantidad que podemos recordar de toda esa información. Ahora, comparada con eso, el subconsciente tiene una capacidad impresionante para registrar experiencias significativas, y al quedar registradas en el subconsciente, esas experiencias significativas, todo lo que experimentamos, sentimos, vivimos, el trato que recibimos a lo largo de toda nuestra vida, todo lo más significativo va siendo registrado por el subconsciente, se guarda ahí, pero además tiene un impacto, tiene una influencia en la persona que somos 10 años después, 15 años después, 20 años después, 50 años después. Todo lo que experimentamos y vivimos y sentimos desde la gestación, en torno al nacimiento, durante nuestros primeros años de vida, durante los primeros meses y años de vida, y ya más adelante nuestra adolescencia, juventud e incluso la edad adulta, todo se va acumulando, se va registrando, se va combinando, se va complementando con lo que ya está ahí, y todo eso sigue determinando a través de las demás funciones del subconsciente, sigue determinando en su mayor medida las personas que somos, con las emociones que experimentamos, con las reacciones que tenemos, con los hábitos que tenemos, con las actitudes, comportamientos, inclinaciones, gustos. Por ejemplo, de todo eso que entra desde la etapa de la gestación, bueno, ya mencioné la característica número 2, que no requiere desarrollo del subconsciente. Entonces ya desde la gestación entró muchas experiencias, vivencias, sensaciones, emociones, información que está determinando lo que es comportamientos, emociones, actitudes a lo largo de nuestra vida. Entonces esa parte ya hablé de esa parte. Si pensamos en la característica número 5 del funcionamiento del subconsciente, que todo el control que tiene el subconsciente, entonces en base a todas esas experiencias y vivencias que han entrado ahí, el subconsciente luego está controlando precisamente todo lo que controla: emociones, reacciones, comportamientos, conductas, impulsos, deseos, ¿no? Si hablamos de la característica número 6 del subconsciente, entonces todo eso que se va registrando se queda guardado ahí y activa las asociaciones que se quedan en el subconsciente, y que más adelante, 5 años después, 10 años después, 20 años después, bajo cierta circunstancia, bajo cierto objeto, cosa, persona, época del año, etcétera, como está registrada esa información en el subconsciente, entonces muchos años después, bajo esos elementos, el subconsciente activa ciertas emociones, ciertas reacciones, ciertos comportamientos, porque se ha quedado ahí en el subconsciente registrada esa asociación, y más adelante pues dispara todas esas emociones, reacciones, comportamientos en la persona. Esto con respecto a la característica número 6 del subconsciente, que funciona mucho en base a asociaciones y generalizaciones. Si vamos a la característica número 8 del subconsciente, la capacidad para atraer y repeler, significa que el subconsciente no nada más atrae y repele en base a lo que pensamos, sentimos, experimentamos el día de hoy. Y quizás en algunos documentales, libros, conferencias, donde ya en la actualidad se habla de esta capacidad de atraer, que casi siempre nada más se habla de atraer, no se habla de repeler. Pero toda esta capacidad del subconsciente de atraer y repeler parecería que depende de lo que pensamos cada día. Pero en su mayor parte no. En su mayor parte depende de lo que vivimos cuando estábamos en el vientre materno y que está registrado dentro del subconsciente. En su mayor parte depende o está determinado
por lo que vivimos cuando teníamos 1 año, 2 años, 5 años, por el trato que recibimos cuando teníamos 4, por el trato que recibimos cuando teníamos 8. Es decir, todo lo que se ha ido acumulando en nuestro subconsciente desde la gestación y a lo largo de toda nuestra vida, al final, todo eso combinado activa de una forma u otra la capacidad del subconsciente en esta característica número 8 de atraer y repeler. Entonces, una persona puede en un momento presente estar teniendo cierto tipo de pensamientos, de ideas, de emociones que podrían activar al subconsciente de cierta manera, pero puede ser que sea más determinante lo que trae acumulado desde la gestación y luego de toda su vida, y que entonces eso sea lo que principalmente esté activando al subconsciente en esta capacidad, en esta característica de atraer y repeler. Así que, pues todas las características de funcionamiento del subconsciente están interrelacionadas y por eso hay que entenderlas una a una y ver cómo funcionan en conjunto para entender el funcionamiento de nuestro subconsciente. Entonces, si vemos este funcionamiento de la mente subconsciente en contraste con la mente consciente, desde las dos comparaciones que estoy utilizando, la de las dos cabezas y la del ejército y el general, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues sucede que cuando hablamos de las dos cabezas, la cabeza consciente, la mayor parte de lo que entra a esa cabeza después se olvida, se pierde y desaparece. Mientras que por otro lado, la mayor parte de lo que entra a la cabeza subconsciente, principalmente por medio de experiencias, vivencias, lo que escuchó, sintió, vio, la forma en que fue tratado esa persona, se registra y se queda ahí guardada. Y entonces esa cabeza va guardando y enseguida funciona en base a toda esa información. Si lo vemos desde el ángulo del ejército y el general, significa que el general, pues, ha visto mucha información a lo largo de su vida, pero la mayoría ya se le olvidó. En cambio, el ejército, todas las órdenes que ha ido registrando, que se le han dado al ejército, ya sea por el mismo general o que ha venido de otras fuentes, ahí está todas esas órdenes que van entrando al ejército, y así sean órdenes que el ejército recibió 20 años atrás, 30 años atrás, 50 años atrás, las va a seguir ejecutando porque así funciona ese ejército. Entonces, fíjate nada más qué interesante es entender toda esta interacción entre la mente consciente y subconsciente, también desde el ángulo de estas comparaciones. Por ejemplo, cuando algunas personas dan por hecho que un bebé de 1, 2, 3 años no va a recordar el trato que recibió. Si alguien le gritó, la mayoría de la gente, al no entender ni conocer las capacidades subconscientes, da por hecho que ese bebé de 1 año o ese niño de 2, 3 años no va a recordar que se le gritó, que se le maltrató, que se le dejó ahí llorando durante horas, que se le ignoró, que se le asustó, etcétera, ¿no? Cuando una persona está en una situación de referirse a los bebés y con este tipo de idea de que no va a recordar, la pregunta es, ¿quién no va a recordar? ¿Cuál de las cabezas no va a recordar? Yo les digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De la cabeza consciente o de la cabeza subconsciente? Si tú me dices que no va a recordar, en parte tienes razón y en parte no. Si hablamos de su cabeza consciente, esa cabeza no va a recordar. La cabeza consciente de ese bebé nunca va a saber si al año la mamá lo maltrataba o al año y medio el papá le gritaba o a los 8 meses la persona que lo cuidaba lo ignoraba y lo dejaba llorar durante horas. Por supuesto, su cabeza consciente no va a recordar. Pero la otra cabeza va a llevar registrado eso de por vida. La otra cabeza va a registrar y va a llevar registrado cada momento en que se le ignoró, cada momento en que se le rechazó, cada momento en que se le gritó, cada momento en que se le humilló, cada momento en que se le maltrató. La otra cabeza lo llevará registrado prácticamente de por vida. Y como esa otra cabeza más adelante es la que se encargará de todo el control de sus emociones, reacciones, comportamientos, inclinaciones, etcétera, entonces todo eso, por supuesto que va a tener un impacto en toda su vida, aunque a nivel consciente jamás lo recuerde.
todo lo que nosotros vivimos en la etapa de la gestación, pues prácticamente, salvo en algunos casos por medio de ciertas técnicas y métodos que permitan tener acceso a la información subconsciente, pero fuera de esos casos, en la mayoría de los casos, las personas nunca vamos a saber qué sentimos, qué experimentamos, qué sucedió cuando estábamos en el vientre materno, nunca lo vamos a saber a nivel consciente. Pero a nivel subconsciente estamos determinados en gran medida nuestra personalidad, conductas, comportamientos, emociones, toda nuestra vida por lo que sucedió en esos 9 importantes meses de nuestra vida. Así que, pues aquí te dejo este panorama con todos estos ejemplos, con toda esta explicación de estas 3 características importantes del funcionamiento del subconsciente. Característica número 2, el subconsciente no requiere desarrollo y está funcionando con todas sus capacidades desde la gestación y a lo largo de todos los primeros años, meses y años de nuestra vida. Característica número 3, el subconsciente trabaja y funciona las 24 horas del día, de cada día de nuestra vida. Y característica número 4, el subconsciente tiene registro permanente, es decir, que todo aquello que experimentamos a lo largo de la vida, vivimos, sentimos, oímos, todo lo que recibimos en la forma en que hemos sido tratados por los demás, todo eso se registra, se queda ahí prácticamente de por vida y luego determina mucho de nuestra vida, nuestra personalidad, nuestras emociones, reacciones, comportamientos, conductas, etc. Aquí te dejo estas 3 importantes características del funcionamiento del subconsciente y para ello, pues ahí está el contraste con el funcionamiento de nuestra mente consciente.